ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Un ejemplo de lo que es las tentaciones materiales. Este hombre, ustedes lo conocen, muy conocido por todos, Samuel Moreno Rojas, hijo de un excongresista, Samuel Moreno Díaz, de una ex candidata presidencial y una figura política en los años 70, María Eugenia Rojas, nieto de un general que fue presidente por un golpe de Estado, el general Gustavo Rojas Pinilla. Y fuera de eso, con un hermano un poco menor que él, 2 años, y quien también tiene un historial que cualquier persona en un momento dado anhelaría en su familia. Iván Moreno Rojas es un hombre que fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, representante a la Cámara, alcalde de Bucaramanga, senador, sin contar las que también tuvo este otro señor que acabamos de mirar, quien llegó a ser aspirante a la presidencia y no le pudo ganar en ese momento a Navarro Wolf, y si no hubiera estado en la picota pública por un escándalo quizás mayúsculo. Todos sabemos que estos 2 hombres cometieron delitos de fraude fiscal y uno no entendería por qué. Samuel Moreno Rojas está condenado a 24 años de cárcel y Iván Moreno está condenado a 14 años y todavía siguen teniendo procesos en su contra, todos por robo al erario público. ¿Quién puede entender esto? Quizás uno que no está en esas posiciones no lo entendería, pero si nosotros leemos lo que la Biblia dice acerca de las posesiones materiales, hay más de 110 versículos, yo pude contar alrededor de 110, en los cuales el Señor desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de las riquezas, en unos como mandamiento, en otros como consejo, pero en todas está una enseñanza grande que el Señor nos da, y es que no pongamos los ojos en las riquezas, porque son malas. Con toda la historia que contiene la Biblia, de cerca de 6.000 años, y las condiciones no cambian, el hombre sigue poniendo sus ojos en el dinero, sigue poniendo sus ojos en las cosas materiales. Dice este señor Joseph Hopper: el dinero es un estiércol estupendo como abono, lo malo es que muchos lo toman por la cosecha. Hablando nuevamente de lo que hicieron este par de hermanos, uno dice, era que no tenían dinero, eran pobres, es que no tenían un legado que les hubiera permitido vivir cómodamente. Ellos 2, me imagino, vivieron todos los días de su vida de los placeres. Nacieron en Miami en medio de la opulencia de los años 60, debido a que por esa época estaban exiliados
después del golpe de Estado que dejó este señor. Para que él haya podido llegar a ser general de la República, tuvo que vivir en medio de las comodidades, el abuelo de este señor, y por consiguiente sus generaciones. O sea, no era falta de dinero, era una codicia, una ambición desmedida, de la cual ninguno estamos exentos. Porque ellos mejor codiciaron porque tenían mucho y querían más, pero muchísimo más. Pero hay la historia de un hombre en Estados Unidos que empezó a irle mal en sus negocios hasta que quebró, y de la tristeza y el desánimo y la depresión que tuvo, prefirió suicidarse. Pero antes de eso, mató a su familia, incluyendo 2 niños, uno de 5 y otro de 7 años, porque no quería que ellos tuvieran la vergüenza de crecer sin el respaldo económico que él esperaba poderles dar. Puso todas sus esperanzas en el dinero. Otro hombre que también tenía un problema en la espalda, y era un buen ciudadano, era un buen esposo, era un buen padre, pero cuando él vio que no podía trabajar por una lesión que contrajo en la espalda, entonces decidió que iba a robar bancos. Y como en el primero le fue tan bien, él dijo: solo necesito $10,000, y eso fue lo que le pidió al cajero: deme $10,000 y con esto me pongo yo al día, no dejo perder mi casa y miro después cómo soluciono. Pero le pareció tan fácil robar un banco que siguió una y otra, y cada vez la ambición era mayor, y ya no pedía 10,000 sino 15,000, y en el 6º robo, cuando ya había robado más de $80,000, él creyó que no lo atrapaban, porque eso es lo que pasa con el dinero. Nos enceguece, nos hace perder el norte, nos hace perder la verdadera dimensión que tiene la vida y el propósito de un ser humano. El materialismo tiene un lema: nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Muchos de nosotros no hemos llegado a ninguno de estos casos de los que yo les he hablado, pero en una proporción menor le dedicamos tiempo al materialismo. Ponemos nuestros ojos y nuestra esperanza en él. Así sea de una menor manera, caemos en esto que se llama la trampa del materialismo. Es una trampa. Es una trampa que empieza por cosas muy pequeñas. Cuando no se tiene casa, yo lucho y trabajo por tener una casa, un apartamento. No me importa que tenga que pagarlo durante toda la vida. Pero cuando ya lo he pagado, quiero más. Quiero un carro. Y va cayendo en la trampa. Cuando ya consiguió el carro, quiero tener otra casa. Otra que me ayude con los ingresos para poder vivir en un mejor nivel de vida. Y así sucesivamente, cada vez va pidiendo más. Un día pide una finca, porque necesito ir a descansar de todo el trabajo que tengo. Y de esa manera, poco a poco, se va alejando del verdadero propósito de su vida. ¿Qué significa ser materialista? Es preocuparse por las cosas materiales en vez de las espirituales. El materialismo nace de los deseos, las prioridades y los objetivos que uno tiene. Despierta la ambición por tener una gran cantidad de posesiones. Una persona materialista quizás no tenga mucho dinero para comprar cosas caras. Incluso los hombres, las personas pobres pueden volverse materialistas y dejar de buscar primero a Dios. Y hay muchas personas allá afuera muy pobres, pero muy materialistas también, soñando siempre con tenerlo todo. Por eso el juego de la lotería es un negocio tan exuberante y tan bueno, que permite y genera empleos y ayuda a la salud, y aparte de eso quedan ganancias, y como aquí tienen ciertas obligaciones con el Estado, también sirven de corrupción, porque es muchas las personas
juegan lotería, porque muchas personas están poniendo su esperanza de vida en esa futura riqueza que quizás llegue o quizás no llegue. En el famoso loto o baloto que se juega acá, existe una posibilidad en 14 millones de que usted se lo pueda ganar. O sea, es una cosa mínima, pero la gente se la juega. Porque no ponen las esperanzas en Dios, ponen las esperanzas en las riquezas. Las mentiras del materialismo: nos merecemos todo. En realidad nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos es de parte de Dios, como le pasó al pueblo israelita en el desierto. Ellos creían que lo que tenían era porque lo habían sacado de Egipto, pero nunca contemplaban que el maná que les caía del cielo era provisión de Dios, como lo eran efectivamente las riquezas. Dicen que el paraíso queda donde está Irak actualmente. Toda esa zona es considerada de la más rica en el petróleo. Lo llaman el oro negro. Dios bendijo toda esa tierra, pero el hombre se encargó de maldecirla con su extremada avaricia, con su codicia extrema. Si los hijos del diablo tienen mucho, el Hijo de Dios debe tener más. Escuchaba yo algún día a una persona que era miembro de una iglesia, de una secta evangélica, y él tenía un depósito de materiales y entonces estaba ayudando a edificar el lugar de reunión, y él ponía casi que todos los materiales, otros ponían la mano de obra. O sea, eso venía, era un regalo, porque ellos decían eso es un regalo de Dios. Y yo le dije, ¿y cuando usted se quiebre qué va a hacer? Dijo, no, Dios me lo va a multiplicar. Porque siempre creen que Dios nos ha prometido a nosotros cosas materiales en este mundo. Y resulta que todas las veces que uno habla o que busca uno en la Biblia de qué nos habla Dios acerca del materialismo, y siempre el Señor nos está diciendo es: aléjense de las cosas materiales, de las riquezas. No pongan sus ojos en ella. Es cierto que el dinero sirve y ayuda. Como decía esta frase, es bueno como abono, pero no como la cosecha, que es a donde muchos caemos en ese lazo de tentación. La otra dice: con un poquito más tendré plena satisfacción. Y es ahí a donde va lo que les comentaba ahorita a ustedes, que uno simplemente cada vez quiere más, nunca se conforma con lo que tiene. Y esta es probablemente la decepción más grande del materialismo. Es una decepción cuando uno dice que con un poquito más tendré plena satisfacción, porque Salomón decía: todo es vanidad, las cosas materiales. Y lo habla un hombre que, si hoy pudiéramos traer la riqueza a lo que representa hoy en día un rico, Salomón sería el hombre más rico del mundo. Dice la palabra que no iba a haber un hombre más rico y poderoso que él. Sin embargo, él cayó también en el lazo de tentación por las cosas materiales, a pesar de que Dios le dio sabiduría. Nosotros conocemos a Salomón como el hombre más sabio. Sin embargo, fue más sabio Daniel que él, dice la palabra. Fue el hombre más sabio, porque quizás él no cayó en esos lazos de tentación con los que cayó este hombre. Y Jesús nos habló a nosotros acerca del engaño de las riquezas. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Primero que todo, la palabra de Dios nos habla de que las riquezas son un engaño. Y si hay alguien aquí que haya obtenido el privilegio de poder tener posesiones, sabrá que eso es un engaño.
porque no da satisfacciones a largo plazo. Todas son a corto plazo. No da la felicidad, por el contrario, trae preocupaciones. Cuando uno tiene algo, empieza a preocuparse por ese algo. Y si tiene mucho, pues son muchas sus preocupaciones. Y lo digo yo, hermanos, que no he tenido mucho, pero era más feliz cuando tenía un empleo. El engaño de las riquezas nos llevan a nosotros simplemente a tener preocupaciones que no resultan nada benéficas para la salvación de un hombre. Lucas 12:31 dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, pero le dio también riquezas. De esa manera es que Dios cumple sus promesas, y de esa manera es que Dios nos da a nosotros lo que necesitamos, y de esa manera es que Dios nos cumple cuando nos dice que nada nos faltará, que no nos preocupemos por las cosas de este mundo, que busquemos primero su reino y su justicia, que las demás cosas nos llegarán por añadidura. Dios debería estar en el primer lugar, debería ser lo primero entre las prioridades nuestras, no debería ser otra cosa, para que esas cosas nos sean añadidas y no tengamos los afanes de este mundo. Primero Dios, lo demás que haga fila. Eso es lo que deberíamos nosotros tener en nuestro corazón. Y no lo digo por aquel que está cuidando las posesiones que tiene, lo digo por aquel que tiene un simple empleo y que hoy en día está buscando tener una casa, un apartamento o quizás un carro, o está pensando y preocupado que tengo que trabajar porque no tengo el sustento y que no tengo empleo, y empiezan las preocupaciones y se empiezan a olvidar de Dios y de la confianza que debemos tener en Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde nuestra felicidad depende de los objetos materiales. Así es, hermano. Cada vez estamos más inmersos nosotros en una sociedad de consumo. Ya no hay un hogar que se diga: es que aquí en esta casa hay que pagar los servicios, y los servicios en mi época, cuando yo era niño, era el agua y la luz. En mi casa no había teléfono, esa vaina era para ricos. Hoy en día tiene que haber teléfono, tiene que haber celulares para cada uno, inclusive para los niños, tiene que haber internet, tiene que haber por lo menos 2 computadores en la casa. Debemos tener nosotros, además de eso, televisión satelital, y así una infinidad de cosas que se convierten en las prioridades, los servicios públicos. Cuando uno habla ya de servicios, está hablando de por lo menos 10 servicios. Esa sociedad de consumo hace que nuestra felicidad dependa de si los tenemos o no. Y somos muy infelices si decimos: en mi casa no tengo internet. Porque ponemos las cosas nuestras prioridades en esas cosas materiales. Y empieza esto a volvérsenos como el amor al dinero. Ahí, sin darnos cuenta, nos vamos enrollando en un asunto por el amor al dinero. ¿Por qué trabaja usted, hermano o hermana? Por dinero. Pero debería ser para suplir unas necesidades. Cuando menos nos damos cuenta, estamos preocupados porque la plata no me alcanza, porque necesito más. Y ahí es cuando uno empieza tal vez a contemplar que en mi corazón ya está el amor por el dinero. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí ya hay un texto que nos dice que muchos se extraviaron, algunos se extraviaron de la fe.
y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué significa eso de ser traspasado de muchos dolores? Un hombre se traspasa con su lanza con muchos tormentos. De esa forma es que uno se traspasa. Una lanza lo traspasa a uno, su cuerpo, y eso duele. Así es. Es ese dolor que se siente cuando es traspasado uno con muchos dolores. Pero esos dolores no son otra cosa que tormentos. Entre estos tormentos está la inquietud, el aburrimiento, la falta de satisfacción, la tristeza, la envidia. Y todo eso se nos vuelve pecados. Y aún más, muchas cosas. El estrés, la falta de paz que dejamos de tener en nuestro interior. Primero, decíamos que no tengo paz. Estoy aburrido, triste, porque no tengo. Y después, estoy estresado, tengo aburrimiento, tengo inquietud, porque ya tengo mucho y me están robando y tengo que cuidarla. Y tengo que trabajar más, porque si no se va a perder lo que he hecho. Entonces, la inquietud, no se les olvide estas palabras que a nosotros, la inquietud, el aburrimiento, la falta de satisfacción, la tristeza, la envidia, todo eso hace que nosotros tengamos muy poca, pero muy poca comunión con Dios. Dice una noticia que leí que en el bolsillo de un rico que acababa de suicidarse se encontró la suma de $30,000 y una carta que decía en parte: he descubierto durante mi vida que los montones de dinero no dan la felicidad. Me quito la vida porque ya no puedo soportar más la soledad y el aburrimiento. Cuando era un obrero corriente era más feliz. Ahora que poseo millones me siento infinitamente triste y prefiero la muerte. Qué tristeza tener que llegar uno a ese punto. El amor al dinero se vuelve como una sed insaciable. Eclesiastés 5:10 nos dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Siempre querrá más. Siempre querrá más. El hombre cree que hay mucho poder en el dinero, y hablando humanamente, eso es cierto. En el dinero hay mucho poder. ¿Qué no haría uno con dinero? Muchos se han vuelto locos con el dinero. Pero hay muchas cosas que no se pueden comprar con el dinero. El amor, la paz, la tranquilidad, el contentamiento, la sabiduría y muchas otras cosas no se compran con dinero. Y estas son las verdaderas riquezas de Dios, pero uno no las contempla como riquezas. Cuando a uno le hablan del contentamiento, de la felicidad, uno se imagina tener todos resueltos sus problemas económicos con su familia, disfrutando, paseando, o sea, dinero, materialismo. Uno no confía en que yo puedo ser feliz sin dinero, que es lo que el Señor nos trata de decir de una y mil maneras en su palabra. El amor al materialismo, primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es un texto contundente que no le deja otra salida al hombre sino buscar a Dios. Esto es como cuando uno tiene una pelea con la novia porque no se puede ver con la mamá de uno y uno quiere que se encuentren, y entonces la mamá tampoco la quiere ver y uno quiere llegar a conciliar entre las dos y quiere hallar un punto y quiere que todo sea paz y tranquilidad. Y si ya esa relación está rota, ya no hay nada que hacerle. Esta relación entre las cosas del mundo y Dios están rotas desde la creación.
Dios nos lo ha dicho de infinidad de formas para que nosotros pensemos más en lo espiritual que en lo material. Es imposible tener un amor ferviente por Dios cuando amamos al mundo. Si nosotros amamos al mundo, no amamos a Dios. No se puede amar a Dios y al mundo porque Dios está en el lado opuesto del mundo. Cuando nosotros cedemos a la atracción y a las mentiras del materialismo, nosotros notaremos que nuestro amor por las cosas materiales cada vez se va haciendo mucho mayor. Las posesiones tienen como un poder de adicción y podemos llegar nosotros a amar las posesiones tanto como el drogadicto ama las drogas. Así es. Y el que es drogadicto no se hizo adicto de la noche a la mañana. Es más, muchos drogadictos dicen, yo esto lo puedo dejar en cualquier momento, cuando yo quiera. Y cuando ya lo va a pensar, por lo menos a contemplarlo, ya no puede. Ya no puede. Y así es el tema del dinero. Mientras nuestro amor crece por las cosas materiales, se enfría nuestro amor por la Escritura, por la palabra, por el Señor. El amor por las cosas del mundo causa que perdamos nosotros la visión de las cosas espirituales. Cuando nuestro enfoque está centrado en lo temporal, podemos perder la visión de lo eterno. Eso es real y eso es cierto, hermanos. Las cosas de este mundo nos ciegan hacia las cosas de valor eterno. El resplandor de las cosas bellas, de las cosas materiales, es tan fuerte de tal manera que nosotros no podemos ver más allá. No se ve más allá. Por eso es que el Señor dice en su palabra que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque ellos no ven más allá del dinero. Todo lo ven a través del dinero. Muchos hombres de Dios han perdido la visión de lo eterno porque el resplandor de sus cosas, o sea, su carro, ropa y otras posesiones materiales, no lo dejan ver más allá. Entre más posesiones tengamos, más visión vamos a perder acerca de las cosas eternas. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí es a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Aquí es a donde el Señor quiere que nosotros nos concentremos. La semilla es como aquellos que aceptan el mensaje y lo entienden. La vida es como la tierra que produce una buena cosecha. Dará mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 o 100 veces más. El Señor le dice por eso en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, dice la palabra de este siglo, pero se está refiriendo a los de este mundo. Eso quiere decir la palabra siglo. Dice, Él manda, el Señor manda. ¿Qué manda? Que no pongan sus ojos allá porque no alcanzarán la vida eterna. Entonces, podemos concluir con que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Esto lo decía Alejandro Dumas. El dinero, un buen siervo, pero un mal amo. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y eso es que una promesa. ¿Por qué no creemos en las promesas de Dios? ¿Por qué nos afianzamos tanto en las cosas materiales? ¿Por qué sentimos temor, miedo, incertidumbre cuando no tenemos el dinero, cuando no tenemos trabajo, cuando creemos que podemos perder nuestro trabajo? ¿Por qué tenemos incertidumbres y no confiamos en estas palabras del Señor? No te desampararé ni te dejaré. Eso es una promesa fuerte del Señor.
deberíamos nosotros pensar en que eso es cierto y tener mucha más fe. Lucas 12:2 nos dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre que pone las esperanzas y no está contento con lo que tiene, sigue pirando hacia tener más cosas materiales, él está haciendo tesoros para sí y no es rico para con Dios. Lucas 16:14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. ¿Cuál es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos? Se dice que las necesidades de un hombre son pocas, pero que sus deseos no tienen fin. Ahí ya hay una clara visión. El hombre no necesita mucho para vivir. No es mucho lo que nosotros necesitamos, pero sí son muchos los deseos que nosotros tenemos. Las verdaderas necesidades son las cosas indispensables para la vida, como la comida, la ropa, un techo. Los deseos son las cosas que a uno le gustaría tener, pero que no son indispensables para la vida. ¿Cuáles son entonces las riquezas de Dios para que nosotros vayamos concluyendo este tema? Las riquezas de Dios, que es en lo que Él quiere que seamos ricos. Y Él está dispuesto a darnos esas riquezas. Esas riquezas las estudiamos ya una vez: la paciencia, la misericordia, la bondad, la gracia, el conocimiento y el amor. Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una vez un hermano en la iglesia, muy edificado en la palabra, me dijo algo como que: si usted sabía eso, ¿por qué no me lo dijo? Y yo lo único que atiné a decirle fue: es que usted sabe más que yo. Y lo que yo le hubiera dado un consejo hubiera sido en temas bíblicos. Aquí es lo mismo. Cuando nos encontremos frente al juez, cuando nosotros muramos y estemos frente a ese juez, nosotros seguramente le vamos a preguntar al del lado: ¿por qué usted no me dijo eso? Y resulta que todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Porque ¿quiénes no habrán escuchado decir esto? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es que yo no lo sabía. Todo hombre sabe que la vida no consiste en la abundancia de los bienes. Lo dicen los incrédulos, los inconversos. Métase en la internet y busquen lo que causa el dinero y encontrarán las mismas cosas que Dios nos escribió. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Es el texto que le hablaba de Mateo 6:17. Cuando decía: a los ricos de este mundo les mando una orden, un mandamiento, que no pongan la esperanza en las riquezas. Esta es una palabra clave, porque nosotros hoy estamos aquí vivos, en este cuerpo, sobre esta tierra y en este lugar, por voluntad de Dios, por misericordia de Dios. ¿Para qué? Para esperanza, para que tengamos esperanza. De tal manera que cuando dice aquí: no pongan la esperanza en las riquezas, es para que así mismo como nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna, de esa misma manera nosotros no pongamos la esperanza en las riquezas. Lucas 12:19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un señor una vez me contaba que tenía 2 hijas.
Le preguntaba yo cómo le va en su negocio y me dice, prosperando cada día mejor, produciendo para dejarle algo a mis yernos. Sus hijas eran muy pequeñas. ¿De quién es lo, para quién será lo que has provisto? Ni sabemos para quién va a ser. Porque si yo tengo fe y confianza en Dios y mis hijos están sujetos a Dios, nada les faltará. De tal manera que para quién será lo que he provisto. No sabemos. Los tesoros en el cielo, miren, los tesoros en el cielo los representan las cosas, están representados en la Biblia. Y nosotros sabemos qué es. La vida eterna, la fe, la santidad, la perfección, la salvación, el amor, la redención, la luz. Esos son los tesoros que hay en el cielo y los tesoros que a nosotros se nos fue prometido. Y esas cosas están representadas en la Biblia. Nosotros las conocemos. Mateo 6:19 dice al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esta es otra de las formas contundentes que uno puede llegar y pensar, donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si usted tiene su corazón puesto en las cosas materiales, está en el lugar equivocado. Si usted tiene las cosas puestas en el cielo, pues sabemos que no tiene el corazón puesto en las cosas materiales. El materialismo. ¿Qué nos dice el materialismo? Los tesoros en la tierra no son duraderos. Esto es como resumen. Todo es vanidad. Corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Causa que perdamos la visión de las cosas espirituales. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es el materialismo. Ustedes deciden si esto es lo que quieren. Y eso es lo que también va en contra de la palabra de Dios. Y las cosas que no puede comprar el dinero: la salud, el amor, la paz, la tranquilidad, la felicidad, el contentamiento, la espiritualidad, la salvación. Y dentro de esa parte de la salvación podemos nosotros considerar otras tantas cosas: la integridad, la sinceridad, el respeto. Hay muchas cosas que se ganan y que eso no lo van a conseguir con el dinero. La conclusión: tenga en cuenta que el materialismo, y esto es por si ustedes todavía tienen dudas, tenga en cuenta que el materialismo contradice la doctrina bíblica de sacrificar todo para seguir al Señor. Las cosas materiales pueden llegar a ser nuestro Dios. Nuestro verdadero Dios es aquel a quien le damos nuestro pensamiento, nuestro tiempo y esfuerzo, y a quien más amamos. ¿Hacia dónde están dirigidos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo? ¿Están dirigidos hacia a Dios o su obra o a la acumulación y disfrute de las cosas de este mundo? De un momento a otro las cosas materiales nos pueden ser quitadas. Solo podemos adueñarnos de las cosas en el tiempo de nuestra vida. Aún así podríamos perder esas cosas en un incendio, en una inundación o en una quiebra. Proverbios 23:5 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Porque harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las cosas de este mundo son efímeras. Hoy las tenemos, mañana no sabemos.
1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Disfruta lo que tienes, acepta tus posesiones materiales como si Dios te las estuviera prestando por un tiempo. Pero, bien grande el pero, no te envuelvas en ellas, porque algún día serán quitadas de ti, sea en vida o en muerte. De alguna manera las vamos a perder, en vida o en muerte. Pero las cosas materiales no serán perpetuas. Lo único perpetuo, eterno, es nuestra salvación, que es por lo que debemos luchar. Si hay alguno de ustedes que hoy esté pensando en buscar a Dios, piense que Dios le ha hallado. Solamente tiene que tomar una decisión, pararse al frente y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y podrá ser bautizado para el perdón de los pecados.